Quiero que busquen en sus Biblias un pasaje que se encuentra en Romanos 8, 24 y 25. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. En nombre de Jesús te alabo y te doy infinitas gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida, porque sabemos que estás aquí, Señor. Te ruego, Padre, que nos inunde de bendiciones y que podamos recibir con agrado en nuestros corazones tu palabra, Señor. Tu palabra que va a ser explicada, que va a ser interpretada, que nos ayude a reflexionar y que podamos vivir por ella en medio de estos tiempos. Señor, ayúdanos con tu presencia y con tu espíritu para ser receptivos a tu mensaje, Señor. Así en Jesucristo te lo ruego. Amén, amén. Bueno, hace muchos años atrás, no voy a decir mi edad, hace muchos años atrás, cuando yo era niño, hicieron un gran concurso de dibujos, dibujos para niños, cómo los niños sueñan o imaginan el año 2000. Esto fue promocionado por la televisión, por todos los medios de difusión nacional, y yo era parte de ese concurso, el cual no gané. Pero muchos de los dibujos pude verlo. Yo me recuerdo que tenía un amigo mío que pintaba muy bien y él había pintado aquello de maravilla, cómo los niños imaginan que será el año 2000. Bueno, pues ya estamos en el 2021, ya no es un sueño, ya es una realidad. Pero en aquel tiempo se soñaba que ya no iba a haber autos, que no se iba a usar los combustibles, que íbamos a viajar del supermercado a la iglesia, como eran algunos que habían dibujado, eran de la iglesia también. Recuerdo que pintaban una iglesia, otros que no eran de la iglesia decían, no, ya la iglesia va a desaparecer, ya no va a haber iglesia, eso es cosa del pasado. Bueno, cada quien soñaba a su manera cómo debería, o cómo imaginaban, mejor dicho, sería el año 2000. Si uno se pone a leer las escrituras, se da cuenta que no solo encontramos escritores bíblicos inspirados por Dios, de hecho lo son, sino que encontramos en los grandes hombres de fe personas que pintaron el futuro. Si ahora en esta mañana yo te preguntara, mi querido hermano y hermana que me escuchas, ¿qué hay en ese futuro que ves, que imaginas de emocionante? ¿Qué hay en el futuro que te atrapa, que te hace levantarte y ponerte en marcha por la mañana? ¿Por qué? ¿Para qué estás viviendo estos días? Y para que estos días tengan significado y tus años esperanza. No solo que vivimos para sobrevivir. Yo cada vez que escucho a alguien que me dice, estoy sobreviviendo. Aquí, pero encuentro mucho gente, estoy sobreviviendo. Como si la vida se tratara solamente de comida, de tener una casa, de tener un buen carro, de adaptarnos al guión cultural que se nos ha vendido. Nosotros lo compramos, nadie nos obligó. Ahora, cuando los psiquiatras hacen un análisis de personas de éxito que han escalado en su estatus social, que han logrado grandes cosas, que han tenido profesiones y han sido personas reconocidas incluso a nivel global por sus grandes descubrimientos científicos, por todas las cosas que han logrado en sus carreras profesionales, pero además de eso, personas que también han tenido matrimonios estables, con su familia, con todas las cosas que la cultura, que el guión cultural te ha presentado delante de ti para que tú lo sigas. Los psiquiatras han llegado a esta conclusión, que no todas esas personas, a pesar de tener todo prácticamente resuelto y logrado en la vida, según los estándares de la cultura de hoy, esas personas no son felices. Vas a encontrar millonarios deprimidos porque cayeron las finanzas o porque hubo un problema en el Wall Street. Vas a encontrar personas con mucha ansiedad. En sus consultas los psiquiatras son los que
mejor pueden dar testimonio de esto que vengo diciendo. Y créanme que es un análisis bastante científico. Y entonces empiezan las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué personas que lo han logrado prácticamente todo en la vida, incluso tener una familia como la soñaron, por qué no son felices? ¿Por qué están en ansiedad, inquietos? ¿Por qué tienen que tomar tantas pastillas? ¿Usted se imagina cuántas pastillas toman las personas en países desarrollados? Donde tienen una serie de cosas resueltas, donde la vida no es tan carente desde el punto de vista económico. Ahora algo ahí que se descubrió en todo esto. El problema es que los sueños son sueños egocéntricos. ¿Sabe lo que es egocentrismo, no? Yo soy el ombligo del mundo, todo gira alrededor de mí. Es el sueño mío, el sueño del yo, de mi personalidad, de lo que quiero alcanzar. Esos sueños egocéntricos muchas veces nos hacen sentir frustrados, carentes de significado, porque no todo se cumplió tal y como el guión que tú y yo soñamos o que la cultura nos vendió y que nosotros gustosamente lo acogimos como nuestro. Ahora, cuando nosotros hablamos de la esperanza bíblica, de vivir en esperanza cuando la gente no tiene esperanza, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de cosas que imaginamos para el futuro. Por eso es muy importante considerar en esta mañana tres cosas que son muy importantes para que nosotros entendamos la esperanza bíblica, la esperanza que tenemos en Dios. Lo primero tiene que ver con esa visión del futuro, con esa imaginación, con lo que tú y yo soñamos para mañana. Lo segundo tiene que ver, por supuesto, con la fe, con esa confianza, con esa certeza, con esa convicción de cosas que no vemos. Y lo tercero tiene que ver con los pies. Usted va a decir, ¿cómo que con los pies? Me estás hablando de cosas serias y ahora me dice, sí, con las acciones. Los pies implica un movimiento, ir hacia adelante, ¿verdad? Bueno, también puede ir para atrás, pero bueno, por lo general caminamos no como el cangrejo, ¿no? Porque nos caemos. Bueno, pues, empecemos por esto de la imaginación. O sea, cuando nosotros visualizamos nuestro futuro, ¿qué es lo que te despierta cada mañana con el deseo de vivir, con el deseo de hacer cosas, de cumplir ciertas metas y ciertas tareas para que ese futuro sea una realidad en tu vida? Tienes que ser capaz de imaginar el futuro en tu cabeza con la suficiente intensidad para que él pueda tener poder sobre tus emociones y sobre lo que vas a hacer en la vida. Preguntas importantes que nos debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que realmente deseas? Que dedicas tantas horas, disciplina y energía para verlo convertido en una realidad en tu vida. Miren, les voy a poner un ejemplo. La gente, ¿cuánto les gustaría o cuánto han estado? Porque sé que aquí la gente ha viajado mucho, déjame decir. Por ejemplo, yo tengo una gran hermana y amiga, Pepa Luisa, ustedes la conocen, que ella siempre que voy me habla de la reina y de Inglaterra, porque ha ido 7 veces a Inglaterra. Ese es el país que más le gusta a ella. Porque quizás es el cumplimiento de un sueño, de su imaginación, de cuando era niña le hablaron de reinas. Y eso lo convirtió en realidad a través de sus viajes. O sea que cuando nosotros deseamos viajar a un lugar, estamos anticipando algo que va a ocurrir en el mañana. O sea, tenemos esas fantasías coloridas de cómo será, por ejemplo, Venecia, y allí ir con tu novia o tu esposa a celebrar tu aniversario de boda, y tú anticipas eso en tu imaginación, tú lo visualizas, tú lo ves, lo crees y te preparas para lograr eso que quieres, para cumplir ese sueño. O sea que no puedes vivir con esperanza a menos que tú desarrolles una imaginación poderosa,
a menos que puedas ver un futuro allá fuera que te cautive, te emocione y te movilice. Pensemos en los héroes bíblicos. Una y otra vez ellos nos dibujaban un cuadro del futuro. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento los profetas sueñan con un día en que cada uno se sentará debajo de su propia vid y de su propia higuera. Y que cuando el león se acueste, se acostará junto al cordero, hablándonos de un reino de paz, un reino donde habrá armonía, un reino donde la manifestación gloriosa de Dios será tan palpable y tan real que no será un mero sueño ni una mera imaginación. Jesús, por ejemplo, ve el futuro como un banquete nupcial, como un banquete donde todos, tú y yo, somos invitados y del cual podemos participar y disfrutar durante ese banquete con héroes de la fe como Abraham, Isaac, Jacob. Allí se sentarán en ese banquete del reino todos los que han creído en Dios y han recibido a Jesús como su Señor. Juan, por ejemplo, habla en Apocalipsis de esa Jerusalén celestial que va a descender del cielo y en la cual la plenitud del reino se manifestará al final de los tiempos. Lo segundo tiene que ver con la fe. O sea, que imaginamos cosas buenas para el futuro, para ese futuro en Dios. Eso es un elemento importante en nuestra esperanza. La fe en que el futuro, pase lo que pase, siempre va a ser bueno en las manos de Dios. O sea, gran parte de esa tristeza y de la desesperación que uno encuentra en las personas que están deprimidas y tristes es porque tienen una visión poco realista y demasiado estrecha. Lo que les quiero decir en esta mañana, mis queridos hermanos, que cuando vamos a seguir y a creer y a movilizarnos en nuestra fe, en nuestra vida cristiana, tenemos que pensar en grande, tenemos que creer que lo que ha hecho Dios hasta ahora es bueno, pero que lo que va a hacer en el futuro va a ser mucho mejor. Y tenemos que creerlo, tenemos que imaginarlo. Mientras tú y yo no visualicemos un futuro de victoria y de éxito para nuestra vida cristiana y para nuestra iglesia, ese futuro no se va a cumplir ni a hacer realidad, va a ser un mero sueño, una mera ilusión. Ahora, cuando nosotros hablamos de la esperanza, incluso va más allá del éxito de una iglesia local. Estamos hablando del reino de Dios, de algo mucho más grande, de algo que quizás nosotros en este momento no lo podemos ver con claridad. No lo podemos entender en toda su dimensión, en todo su alcance. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que siempre la verdadera esperanza, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, siempre está ligada a ese mundo más grande que el mundo que yo he soñado. Cada uno de nosotros tenemos sueños, sueños individuales, sueños para nuestra familia, sueños para nuestra iglesia y el futuro de la iglesia. Pero eso no es la esperanza bíblica. Eso no es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica no es como que 2 más 2 es igual a 4. A veces nosotros pensamos que las cosas son tan simples y tan sencillas. La vida es compleja y como dice una canción que escuchábamos hace un tiempo, la vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. No todo es como tú lo planificas. Vivimos en un mundo a veces automatizado donde 2 más 2 tiene que ser igual a 4. Pues mira, la vida no es así. La vida nos cambia, las circunstancias cambian. Hoy el dólar está arriba y mañana está abajo. Hoy tienes el matrimonio más feliz, mañana puedes tener problemas. Los imprevistos de la vida, las cosas que no hemos calculado, que nos sorprenden y que son ineludibles e inevitables. Pasan muchas cosas en la vida de manera sorpresiva. Y eso a veces irrumpe y daña nuestro sueño, daña nuestra autoestima, nos frustra, nos decepciona,
Porque el sueño que tenemos es un sueño centrado en nosotros mismos. Y no es el sueño de Dios para una humanidad. Por eso la fe bíblica siempre habla de una esperanza en Dios. No ligada a nuestros propios sueños y deseos, sino una esperanza descansando en la convicción de que todo lo que va a venir, Dios lo va a permitir, pero que Él va a estar ahí en nuestro presente y en nuestro futuro, acompañándonos y bendiciéndonos para darnos la victoria final conforme a su voluntad. Hay personas que dicen, no, yo soy una persona optimista, yo siempre estoy, hay que ver el color positivo de las cosas, yo soy una gente optimista. La esperanza bíblica no es optimismo, porque el optimismo es la creencia de que todos mis sueños se harán realidad. Por eso, porque hay tantas personas optimistas y no personas de fe, es que hay tantas personas tomando pastillas y viendo un psiquiatra. Porque es un sueño, es mi sueño que no se ha cumplido. No tiene que cumplirse. A veces tu sueño tiene que ser reconstruido. A veces tu esperanza tiene que ser reconstruido. Yo escuchaba el testimonio de una madre, de esposa del pastor Rick Warren, que hablaba de la muerte de su hijo. Y esto es un poco triste. La gente no le gusta oír mucho las cosas tristes. Pero ella dijo algo que yo, por lo menos yo nunca había escuchado. Ella habló de reconstruir su esperanza. Reconstruir tu sueño, reconstruir tu esperanza, porque te trazaste un guión, hiciste un plan, 2 más 2 es igual a 4. No es así, no funciona. Lo importante es que tú confíes en Dios. Van a venir pruebas, van a venir cosas que no encajan con lo que tú proyectaste hacer en tu vida. Pero tienes que confiar en Dios, tienes que buscarle en oración. La esperanza bíblica, la esperanza que hay en Jesús, es la fe en que Dios está con nosotros. Eso no es lo que nos enseña Jesús en su palabra, eso no es lo que le dice Jesús a sus discípulos, que no los va a dejar huérfanos, que siempre va a estar con vosotros. Con vosotros está el Señor. Yo estaré con vosotros todos los días de la vida, no en los días de éxito, no cuando estabas celebrando tu boda, tu cumpleaños. Dios va a estar presente cuando también hay problemas familiares. Cuando parece que el matrimonio se enfría y se desmorona, ahí va a estar Dios también. A veces pensamos y a veces decimos, no, Dios no está aquí porque hay problemas y conflictos. ¿Quién ha dicho eso si Dios es omnipresente? ¿Qué disparate teológico es el que dice que Dios no está porque hay un conflicto o un problema? Ahí es donde más necesitamos la misericordia y el amor de Dios. Y la presencia y el poder del Espíritu Santo para levantarnos, para reconstruir nuestros sueños, para seguir adelante y para que la esperanza no muera. Porque, hermanos queridos, si la esperanza en Dios muere, ¿qué nos queda para movernos en el presente? ¿Qué nos queda? Porque es precisamente la esperanza bíblica la que nos ayuda a revisar esos sueños y esos proyectos de vida para continuar, para redefinir nuestra vida y lo que vamos a hacer y para dejar que sea Dios el que obre en nosotros. Por eso es importante que no perdamos la fe, esa confianza que Dios necesita del creyente para que esos sueños puedan ser renovados y cambiados de una manera en que nosotros podamos superar cualquier adversidad. Mira cómo lo dice Romanos más adelante, en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No está diciendo solo las cosas buenas son las que te ayudan a bien, no, todas las cosas. Aún los fracasos, aún tus insatisfacciones, aún esos proyectos y esos sueños no cumplidos. Esas cosas te van a ayudar, porque cuando creces en fe, vas a entender por qué Dios te permitió pasar por esos momentos en tu vida. Lo necesitabas como un aprendizaje, como una disciplina, para que estés más fuerte, para que puedas liderar proyectos y cosas
para que puedas inspirar y animar a la gente que se siente frustrada en el camino. Esa es la fe verdadera, esa es la esperanza que nosotros tenemos en medio de un mundo que yace sin esperanza. Ahora, la verdadera esperanza es activa, no es algo de orar y leer la Biblia y ya. No es solo imaginar cosas, no es solo tener los sueños de cosas grandes que Dios va a hacer, no es la visión de un mundo mejor, no es solo eso. Implica también acción, es una esperanza activa. Por eso decía al principio que la esperanza tiene pies. La esperanza tiene que moverse en una acción, en una dirección, en eso que soñamos, en eso que vemos que Dios va a hacer en el futuro. Y les pongo este ejemplo y con esto voy a terminar en esta mañana. Hay una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Josué, capítulo 3. La historia es sencilla. La historia de Josué nos habla de cuando ellos tenían que cruzar el Jordán. Y hay una de las cosas más importantes que suceden porque ellos tenían la promesa de la tierra prometida. Allí, la tierra que fluye leche y miel. Eso era lo que habían imaginado los líderes de Israel, que cruzarían el Jordán y allí Dios estaría esperándolos para bendecir esa gran nación, porque los había sacado de la esclavitud. Y ahora por fin tendrían la oportunidad de ser libres, de ser una nación gobernada, guiada por Dios, bendecida por Dios. Ese era el sueño, esa era la visión de futuro de aquel pueblo de Dios. Pero había algo que tenían que hacer los sacerdotes. Y ahí está el detalle de la historia. Tenían que tomar el arca y tenían que poner los pies. Tenían que caminar en fe. Tenían que cruzar allí. Los sacerdotes no se quedaron en el templo a orar. Ellos también fueron movidos por la fe en lo que Dios había puesto en sus corazones y en su imaginación para llevar adelante ese proyecto y conquistar lo que Dios le había prometido. O sea, la esperanza activa es mucho más que esperar a que suceda algo bueno. Hay gente que está esperando cruzada de brazos viendo la televisión a que suceda algo bueno en tu vida. Yo te digo que eso nunca va a suceder. Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Y esto es muy práctico. Hay que moverse en una acción, en una dirección. Hay que dar los pasos necesarios, pasos de fe que nos ayuden en el cambio y la transformación de nuestra vida y de nuestra iglesia. Hay que darlos. Hay que tener coraje, porque la fe también es el valor que Dios nos da para superar las adversidades, para superar nuestras comodidades, para no quedarnos cruzados de brazos orando. Por eso hay iglesias donde sí, las personas oran mucho, pero hacen poco. La fe y la acción son como los remos de un mismo barco. O sea, oramos porque tenemos fe y confiamos en el poder y el amor de Dios que va a hacer cumplir esos sueños, pero es como darle a un solo remo. ¿Y qué pasa cuando usted le da un solo remo? Empieza a dar vueltas en círculo. Y si hace cosas sin fe y sin oración tampoco, usted va a seguir dando vueltas. En el otro sentido, pero va a seguir dando vueltas. Porque cuando hacemos cosas sin fe y sin contar y sin el respaldo de Dios, esas acciones que no están respaldadas por Dios, que no están bajo la voluntad de Dios, no se van a cumplir. Ahora, cuando con fe oramos a Dios, pero también obramos conforme a esa fe, entonces nuestra embarcación, la iglesia, levanta proa y va hacia adelante. Y va a enfrentar nuevos desafíos, va a haber tormenta, va a haber lluvia, va a haber gente que se va a querer bajar de la barca e irse. Pero de eso se trata la esperanza bíblica. O sea, el pesimismo y la desesperación trabajan para hacer realidad el futuro que nosotros tenemos. Fíjense qué cosa más terrible. A veces tememos cosas. Ese es el trabajo
de la desesperanza. Ese es el trabajo de aquellos que son pesimistas. Pero la esperanza, el que vive en la esperanza, tiene esa plena confianza que donde quiera que esté, donde quiera que vaya, Dios está con él. Dios lo va a bendecir y Dios va a corregir su marcha si es necesario que lo haga. Así que, mi querido hermano, tu esperanza está en Dios. No busques en otro lugar. No tengas la esperanza en un líder. Oigan bien esto que le digo en esta mañana. No tengan esperanza en un líder. ¿Quién le ha dicho a ustedes que los líderes cambian? Tengan esperanza en Dios, en Jesucristo. Tengan la esperanza en la provisión de su amor, en el poder del Espíritu Santo. La fe te ayudará a seguir adelante. A pesar de que tus sueños a veces tengan que ser cambiados por las circunstancias o porque no se planificaron bien. Pero si esos sueños, si esa visión de mundo, de vida cristiana y de iglesia están en las manos de Dios, será precisamente Él quien te ayude a corregir tu marcha para que vivas gozoso y alegre y glorifiques a Dios por todo. Que Dios los bendiga en esta mañana y que esta enseñanza que nos da la palabra nos ayude a vivir con fe, con amor y con esperanza en Dios. Amén. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias, Señor. Gracias porque has sido tan bueno, Señor, tan misericordioso. Nos ha dado tantas oportunidades de servir. Ayúdanos, oh Padre, a que esos sueños no sean sueños egoístas, no sean proyectos unipersonales, Señor, sino que sea el sueño tuyo de una vida transformada, de un mundo cambiado, de una iglesia renovada. Ayúdanos a vivir esa esperanza de manera activa, gozoso, con confianza plena en que todo lo que va a suceder a partir de hoy va a ser de bendición en nuestras vidas. Y ayúdanos a entender, Señor, aquellos pequeños pasos y aquellas cosas que deben ser cambiadas para que tu iglesia y nuestras vidas también individualmente puedan seguir adelante y puedan disfrutar de todas esas bendiciones que tú ya has preparado para cada uno de nosotros. Bendice cada vida, Señor. Toma ahora, oh Padre, sus mentes y sus corazones, de manera que ellos puedan atesorar esta enseñanza en sus vidas, Señor. Porque son enseñanzas de vida, son enseñanzas que los van a ayudar a crecer y a vivir en esa esperanza que nos das en Jesucristo. Bendícelos y guárdales, Señor, y acompáñales siempre, porque es en Jesucristo que te lo ruego. Amén. Amén.